Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. The word says there are diversity of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego, Dios, que tu palabra se convierta en un rema a nuestras vidas. Que tu palabra tome vida. Señor, que tu palabra ministre a nuestra necesidad. Que salgamos de aquí transformados, cambiados por el poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Somos la iglesia de Jesucristo. We are the church of Jesus Christ. Somos la novia del Cordero. We are the bride of the Lamb. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Somos edificio de Dios. We are the building of God. Somos nación santa, Holy nation. pueblo escogido. A chosen people. Somos la resistencia. We are the resistance. Somos la We diferencia. are the difference. Somos contracultura. We are counterculture. Somos de arriba y no de abajo. We are from above and not from below. Somos tesoro especial de Dios. ¿Cuántos lo creen? We are a special treasure to God. So, vivamos a la altura de lo que somos. And so we must live up to who we are. Mire cuántas cosas yo he mencionado que somos en Cristo. Realize how many things I've mentioned that we are in Christ. Porque no se olvide, es en Cristo. Porque fuera de Cristo no hay. Don't forget solución. that it's because we are in Christ, not because we are anything separate from Christ. De manera que el Señor nos ha capacitado con dones espirituales So the Lord has equipped us with spiritual gifts y con talentos naturales. and with natural talents. Por ejemplo, yo toco el piano. For example, I play the piano. Eso es un talento que Dios me dio. That's a talent that God gave me. Otros tocan otros instrumentos, otros Others play cantan. other instruments, others sing. Talentos. Talents. Hay quien es talentosísimo en matemática, There are those that are very talented in math, pero otros son muy talentosos en literatura. but there are others that are very talented in literature. En fin de cuentas, el Señor nos ha equipado para servir efectivamente en la iglesia, So the Lord has equipped us to be effective in church, a fin de que contribuyamos a la edificación de los unos a los otros en el amor del Señor. so that we can contribute to building one another up in the love of the Lord. Encontré al menos 12 versículos, I found at least 12 verses, todos escritos por el apóstol Pablo, all of which were written by Paul, hablándonos de cómo los dones espirituales operan en la iglesia speaking to us about how the spiritual gifts operate in the church para la edificación del cuerpo de Cristo. for the edification of the body of Christ. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 1 Corinthians 14:12 says, even so you, since you are zealous for spiritual gifts, let it be so for the edification of the church that you seek to excel. Entonces el apóstol Pablo conecta la idea de la iglesia siendo edificada So Paul connects the idea of the church being built up con los elementos que el Señor utiliza para hacerlo. with the elements the Lord uses to accomplish it. Él usa dones, He uses gifts, él usa he ministerios uses ministries, y él usa and operaciones. he uses operations. So, creemos que todos los dones que nosotros podemos manifestar como iglesia So we believe that all the gifts that we as a church can manifest son impartidos por el Espíritu Santo are imparted by the Holy Spirit y estarán presentes en la iglesia hasta que el Señor la arrebate a su presencia. and will be present in the church until the Lord brings away his people. Igualmente los ministerios y las operaciones. Just as the ministries and the operations. So, no se trata de ostentar títulos y posiciones dentro de la iglesia. So it's not about showing your titles in the church. No se trata de que seamos reconocidos por los It's hombres not about being recognized by ni man tenidos en cuenta. or having accountability.
No se trata de nosotros It isn't about us en lo absoluto. at all. Se trata de Él. It's about Him. Entonces, se trata de servir al Señor y exaltar al Señor Jesucristo a través de nuestro servicio en la iglesia. It's about serving the Lord and raising His name in our service for the church. Pero para que esto suceda But for this to happen con efectividad with effectivity, para la gloria del nombre de for the glory of the Jesús, name of Jesus, necesitamos la capacitación sobrenatural del Espíritu de Dios we need the manifestation of the Holy Spirit in our lives para la gloria del for Padre. the glory of the Father. ¿Alguien puede decir amén? Can somebody say amen? ¿Ya los dormí? Are you guys sleeping already? No. Entonces, como congregación tenemos que aprender a orar correctamente As a congregation, we must learn to pray correctly y a manifestar a Dios en nuestras vidas and to apropiadamente. manifest God in our lives appropriately. So, el apóstol en el versículo que leímos al principio decía, hay diversidad de dones. So at the beginning of the verse that we read, the apostle said that there is a diversity of gifts. So, los dones operan a través de la inspiración e intervención directa del Espíritu Santo. These gifts operate through the inspiration and the direct intervention of the Holy Spirit. Él dice en otras palabras, hay diversidad de dones que vienen a través del Espíritu en nuestras vidas. He says that there are a diversity of gifts that come through the Holy Spirit into our lives. Así que si nuestro deseo es que el Espíritu de Dios se manifieste dentro de su iglesia, So if our desire is that the Holy Spirit is manifest in the church, nosotros necesitamos ir en búsqueda sincera al Señor y pedir al Espíritu que nos dé dones, we must go sincerely before the Holy Spirit and ask for gifts. que imparta dones a la iglesia That He give away gifts to the church y manifieste en nuestras vidas su poder and manifest His power in our lives y sus dones para provecho del cuerpo de and His Jesucristo. gifts for the edification of the church. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿nos vas a dar la información de adentro, interior, de cuándo establecerás el reino? When the disciples asked Christ, are you going to give us the inside information on the kingdom of heaven? Jesús le dijo, a ustedes no les importa eso. Jesus said, that doesn't matter to you guys. No se preocupen por eso. Don't worry about it. Pero ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo. But you will receive power in the Holy Spirit. Y la palabra en griego para poder, para ese poder, And the Greek word for power in this context no es la misma palabra para el poder que ostentan los reyes y los is gobernantes. not the same word of power that No, is no, no, given no, to para kingdoms nada. and governments Para nada. at all. Esa palabra en griego es dunamis. That word in Greek is dunamis. Esa es la palabra que da la raíz a la palabra dinamita. It's the word that gives root to the word dynamite. So, cuando el poder del Espíritu de Dios llega a la iglesia es como una dinamita. So when the power of the Holy Spirit gets to the kingdom of Christ, it becomes like dynamite. Amén. Amen. Entonces, el apóstol nos da dos listas al menos de dones. So the apostle gives us two lists of spiritual gifts. La primera está en Romanos. The first is in Romans. Déjenme leerla con ustedes, porque una tiene 7 dones, la otra tiene 9 dones. Because in Romans we have 7 gifts and in the other we have 9. So, no es que Pablo se equivocó y no, es que todos estos son dones que el Espíritu reparte a la iglesia para la edificación. And it's not that the apostle Paul made a mistake, it's that all of these gifts are given to the church by the Holy Spirit. Entonces, en Romanos 12, del 6 al 8, Pablo dice, de manera que teniendo diferentes dones, hay gente que se encangreja. ¿Tú sabes traducir eso? They get stuck. Hay gente que se traban y quieren tener el mismo don del hermano. So there are people in the church they get bitter because they want to receive the gifts that their brothers have. Pero dice el apóstol que hay diferentes dones. But the apostle says that there are different gifts. Mira al que está a tu lado y échale una sonrisa y dile, son diferentes. Look to the person to your left and right and say, these gifts are different. Son diferentes. They're different. Y la maravilla del Señor es la diversidad que Él ha creado en la diferencia. And the miracle of God is the diversity that He's created in these gifts. Que usted no tiene que estar imitando a nadie. That you don't have to try to imitate anyone else. Usted no ha oído personas que tratan de imitar la lengua que habla el que está al lado. Have you heard of the people that try to imitate how other people speak? Hay un cuento de una viejita que estaba orando. There's a story of an older Eso no lady tiene that nada que was ver con praying. esto. Me acordé del cuento ahora. It has nothing to do with the message. Y se dio cuenta que había un ladrón tratando de entrar And she realized that there was a thief trying to enter a su casa. her house. Y ella empezó a orar. And she began to pray.
y empezó a orar. Y en un momento determinado dijo, Rambo, coge la bazooka y salta a la baranda. And in a moment of prayer, she said, Rambo, take out the bazooka and hit that guy. So, ella no estaba orando en lengua, She wasn't praying in tongues, pero el ladrón entendió lo que ella estaba diciendo. but the thief understood Y exactly dijo, what she mejor was me saying. voy, And he said, it's better I get out porque a of lo here, mejor hay un Rambo alrededor de because eso maybe aquí. there's a Rambo waiting for me around the corner. So, Pablo dice, hay diferentes dones, So Paul says there are different gifts, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Romans says, having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Or ministry, let us use it in our ministry. He who teaches in teaching, he who exhorts in exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, and he who shows mercy with cheerfulness. So, mire los dones que Pablo menciona aquí. So realize the gifts that Paul mentions here. Profecía, Prophecy, servicio, service, enseñanza, teaching, exhortación, exhortation, repartir, giving, presidir leading, y hacer misericordia. and mercy. Dice Pablo, esos son dones del Espíritu. Paul says that these are the gifts of the Spirit. Esos no son naturales en ti. These aren't natural within you. Eso no tiene nada que ver con tocar el piano. This has nothing to do with playing the Eso es piano. algo con lo que el Espíritu te capacita para servir al This is Señor. something that the Spirit gives you to serve the Lord. No, mire la lista en Corintios. Now look at the list in Corinthians. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. 1 Corinthians 12:8 says, For to one is given the Spirit, the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing, to another the working of miracles, to another prophecy, and to another the discerning of spirits, and to another the diverse kinds of tongues, and the ability to interpret these tongues. So, note que ahora la lista se amplía So realize now that the list has expanded. y Pablo habla de la posibilidad de que alguien reciba por el Espíritu, palabra de sabiduría, And Paul mentions that you can receive from the Spirit the wisdom, palabra de ciencia, knowledge, fe. faith. No, esta no es fe para salvación. This isn't faith for salvation. Dice la palabra que el Señor nos dio a todos la porción de fe. The word says that the Lord gave us all a portion of faith, Esa es la fe para and salvación. that is the faith for salvation. Pero la fe para operar en lo sobrenatural, milagros, es diferente. But the faith to operate in the supernatural is different. Y esa viene como un don del Espíritu And that de comes as a Dios. gift of the Holy Spirit of God. Dones de sanidades. Gift of healing. A mí me llama la atención ese don. That brings attention to my mind. Porque no dice don de sanidad. Because it doesn't say the gift of healing. Dice dones de It sanidades. says gifts of healing En plural. in plural. Como si el Señor pudiera darle a uno, por ejemplo, se me ocurre, un don de sanidad específico para curar problemas en la columna cerebral. As such, it allows me to think in the way vertebral. that maybe it gives them the ability to heal a specific way, such as the spine. A otros para la vista. To another, maybe their sight. A otros para sanar cáncer. To others, to heal cancer. A otros para levantar paralíticos. To others, to raise the paralytic. Dones de sanidades. Gifts of healing. Hacer milagros. The ability to do miracles. ¿Se recuerdan el milagro de Eliseo con el hacha que se cayó en el río, en el agua? Do you remember the story of Elijah falling into the river with an axe? No era un milagro de sanidad. It wasn't a miracle of healing. Fue algo sobrenatural que el Señor hizo para poder recuperar aquel hacha. It was something supernatural that God was able to do to recover that. Tiró un palo en el agua y el hacha He threw a stick into the flotó. water and the axe came right up. ¿Qué sentido tiene eso? What reasoning does that Un have? hierro pesa mucho más que lo que pueda pesar un árbol. Iron weighs way more than what a Pero stick Dios can weigh. hizo un milagro. But God did a miracle. So, estamos hablando
de un don para hacer un milagro sobrenatural específico. So we're talking about a specific gift that the Lord has given to create, perform miracles. Profecía. Prophecy. La profecía a veces viene a través del don de lengua, pero no siempre. Sometimes prophecy comes with the gift of tongues, but not always. A veces un hermano puede recibir un mensaje de Dios profético para alguien, para un momento determinado, para una situación específica. Sometimes a brother can receive a message of prophecy from the Lord directly for a specific time, for a specific place, and for a specific Y person. pueden haber o no lenguas And there involucradas. could or could not be tongues involved. Mire, el próximo que menciona Pablo aquí es importantísimo, discernimiento de espíritus. The next one that Paul mentions is very important, and that's the discernment of spirits. Y ayer cuando yo le predicaba a los hermanos que se graduaron del Instituto Bíblico, And yesterday when I was preaching to the brothers that were graduating from our seminar, yo le hablé de la importancia de tener un espíritu de discernimiento, es decir, poder discernir lo que estamos recibiendo. I talked to them about the importance of having a spirit of discernment when walking through life. A otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. To others, diverse kinds of tongues and the ability to interpret these tongues. Una maravilla lo que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. It's a great bounty what the Lord gives us in abundance in His Holy Spirit. So, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10, Pablo usa, como muy a menudo lo hace, un juego de palabras para expresar una idea. So in 1 Corinthians 13, 8 through 10, the apostle uses specific words, a play on words to express an idea that the apostle John later clarifies. ¿Por qué yo quiero decir esto? Sí, lo que Pablo dice, Juan lo clarifica después. Thank you. Está la traducción muy efectiva. ¿Por qué yo quiero mencionar lo que Pablo dice en 1 Corintios 13? Why do I want to mention what Paul says in 1 Corinthians 13? Note algo interesante. 1 Corintios 13 está dentro de los dos capítulos más excepcionales del apóstol Pablo hablando de los dones y del mover del Espíritu. Realize that 1 Corinthians 13 is stuck between two chapters that are the most prolific in Paul's use of gifts in the Spirit. So, mira lo que dice el apóstol Pablo. So notice what the apostle Paul says. Dice, el amor nunca deja de ser. ¿Alguien dice amén? He says, love never fails. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia, el conocimiento, acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Paul writes, love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Where there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect has come, that which is in part will be done away. Entonces, el apóstol está dando un escenario en el cual habrá un clímax. So the apostle is talking about a scenario where there will be a climax. Y el clímax será el momento en que lo perfecto llegue. And that climax is when the perfect arrives. Entonces, el apóstol Juan aclara un poco este tema diciendo lo siguiente en 1 Juan 3, 1 al 3. So the apostle Paul in 1 John 3 clarifies this. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y escuche esto. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. The word says, behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore the world does not know us, because it did not know Him. Beloved, now we are as children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure. So,
Pablo ha dicho, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. So Paul has said when the perfect arrives, the imperfect will Y disappear. Juan nos dice, todavía no se ha manifestado lo perfecto. And John tells us that the perfect still has not been manifest. Entonces, esto me dice que mientras la iglesia camine sobre la tierra, So this tells me that while the church still walks on the earth, haciendo la obra de Dios que Jesús ordenó en la Gran Comisión, doing the will of Christ that he commissioned in the Great Commission, nosotros necesitaremos los dones espirituales we will need the spiritual gifts in our lives, que son impartidos por el Espíritu Santo a fin de manifestar la gloria de Dios, no la nuestra, la de Dios. that are necessary to show the church of God, The glory of God. the glory of God, thank you, in the Amén. church. Entonces, lo perfecto no ha venido. So realize the perfect has not yet come. Todavía conocemos en parte. ¿Usted se lo sabe todo? Todavía conocemos en parte. So we still understand in part. ¿Se lo sabe todo? Do you know everything? No, you don't. No. No lo tienes. You're learning. I'm learning. Estás aprendiendo, yo estoy aprendiendo. He's learning. Él está aprendiendo. Everybody's learning. Todos estamos aprendiendo. Aleluya. Hallelujah. Porque lo perfecto no ha llegado. Because the perfect has not come. Y por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. And that's why we need the help of the Holy Spirit. Pero hay dos maneras de alcanzar lo perfecto. But there are two ways of reaching the perfect. Bueno, en marzo mi mamá se fue con el Señor. In March, my mother left with the Lord. Alcanzó lo perfecto. She reached the perfect. Ahora ella es perfecta. Now she is perfect. Ahora ella conoce, no en parte, total. Now she doesn't know in part, she knows in totality. So, una de las maneras de alcanzar esa perfección de la que hablan estos dos, que uno dice no ha llegado y la otra no se ha manifestado, So one of the ways that the apostles say that one has not arrived and the other is it to come es a través de la muerte. is through natural death. Pero la otra manera But the other way es lo que esperamos. is what we're waiting for. La aparición de nuestro Señor The Jesucristo, arrival of our Lord Jesus Christ, viniendo a levantar la iglesia, coming to raise up His church, la iglesia fiel, His church, la iglesia fiel, His faithful church, la iglesia sin manchas, the church without stain, la iglesia que no está durmiendo, the church that is not sleeping, la iglesia que tiene aceite de that reserva, has oil in reserve, la iglesia que está esperando a su Señor. the church that is waiting for His Jesus Christ. Aleluya. Solo perfecto vendrá en la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. The perfect will come at the second coming of our Lord Jesus Christ. Cuando eso suceda, When that happens, no vamos a necesitar dones. we're not going to need the gifts. We don't need that. No lo necesitamos. Ese es un buen ejercicio. Porque habremos sido perfeccionados en el amado. Because we will be perfected in the beloved. Ahí vamos a estar completicos. We're going to be complete. Ahí lo vamos a tener todo. We're going to have everything. Dijo Juan, ahí seremos como Él. John says we will be like Him. Pero todavía ninguno de nosotros como Él. But we're still not there yet. Estamos en el proceso. We're in the process. El Señor está trabajando con The nosotros. Lord is working in El Señor nos está dando poquito de conocimiento. The Lord is giving us a little bit of knowledge. Poquito a poco. Little by little. Porque si nos da todo el conocimiento nos volvemos locos. Because if He gives us everything, we're going to go crazy. Cuando el Señor venga, When the Lord comes, entonces seremos perfeccionados en Él. then we'll be perfected in Him. So, Jesús envió el Espíritu Santo para que estuviera con sus discípulos. So Jesus sent the Holy Spirit to be with His disciples. Nosotros somos sus discípulos. We are included in that. Dile al que está a tu lado, yo soy discípulo. Tell the person next to you, I am a disciple. Yo no solo soy cristiano, I'm not just a Christian. yo soy un discípulo de I am a Jesucristo. disciple of Jesus. Porque bueno, ya algún día les prediqué la diferencia entre un discípulo y un cristiano. Because there was a message, in the past with the difference between discipleship and being a Christian. Y lo que el Señor nos mandó a hacer fue discípulos. And what the Lord demanded of us is that we make disciples. Dice que en una de estas iglesias, allí en el Asia Menor, fue donde empezaron por primera vez a llamar a los discípulos cristianos. It said that in a church in Asia Minor, there was a time when they started calling these disciples Christians. Y nosotros lo heredamos. And we inherited that. Somos cristianos. We are Christians. Aleluya. Praise God. Porque seguimos a Cristo. Because we follow Christ. Pero es importantísimo que seas discípulo de But it is Jesucristo. superiorly important that you are disciples of Christ. Entonces, el Espíritu de Dios
y sus dones que han sido dados a nosotros, sus discípulos, la iglesia. So the Holy Spirit, So the Holy Spirit que ha sido dado a is given nosotros to us y a su iglesia, and to His church son imprescindibles para este momento de la historia. are necessary for this time in history. Siglo XXI, The 21st century. iglesia moderna, The modern church. contemporánea, The contemporary. cantando con una banda completa. Singing with a full band. No necesitamos cantar solamente con el órgano y el piano. We don't need to sing with just the organ and the piano. Podemos adorar al Señor con todos los We instrumentos. can praise God with all the instruments. Léase el Salmo 150, y eso es viejo, Read Psalms 150 para que usted vea. so you can see. Como dice que tenemos que alabar al Señor con címbalo, con pandero, con danza, con cuerda, con todo lo demás. So that it says we need to praise with cymbals and horns and dance. So, es una bendición inmensa la que el Señor nos ha dado. So it is a great blessing what the Lord has given to us. En capacitarnos espiritualmente con su espíritu para la obra del Evangelio. In equipping us spiritually with the gifts of the Spirit. Pero en el versículo que leíamos, But in the verse that we were reading, Pablo habla de diversidad de dones y habla de diversidad de ministerios. Paul speaks of a diversity of gifts, but also a diversity of So, ministries. una iglesia donde hay revelación de la persona de Jesucristo, So in a church where there is revelation of the person of Christ, que manifiesta el carácter y la persona de Jesús, that manifests the character and person of Christ, no solo va a organizar ministerios, will not only organize ministries, sino va a ser efectiva en el ejercicio de esos but ministerios. will be effective in the exercising of those ministries. Y escúchame esto, los ministerios vienen en línea directa con el corazón del Hijo. And listen that the ministries come directly in line with the heart of Christ. Para From pro- the- Sorry, go ahead, sorry. I'm sorry, Finish. para provecho del cuerpo de Cristo que es la iglesia. For the benefit of the body of Christ, that is our church, the church. So, recuerda siempre que ministerio significa servicio. Remember always that ministry means service. So, no es cuestión de títulos. It's not about titles. El martes yo tuve que ir a hacer una gestión en un banco con el tesorero de la conferencia regional. On Tuesday, I had to go to the bank with the treasurer of the regional conference. Y me dijo, bueno, ¿cómo tengo que llamarte ahora? And Digo, she told me, well, what do I call you now? no te preocupes por los títulos se quedan aquí. I said, don't worry, the titles are going to stay right here. ¿Sabías eso? Did you know that? Pastores, obispos, evangelistas, todo eso se queda Pastors, aquí. bishops, evangelists, those all stay here. Allá vamos a ser siervos. Over there, we are servants. So, el Señor nos dice, ven, buen siervo, fiel. The Lord says, come, good and faithful servant. En lo poco fuiste fiel, In the little you were faithful. en lo mucho te pondré. In the much I will put you. Entra en el gozo de tu Señor. Enter in the glory and grace of the Lord. So, el Hijo es el siervo de Jehová. So the Son is the servant of the Lord. Mira cómo lo dice Isaías. Here's how Isaiah says it. Él dice, he aquí mi siervo. Este es el Señor, el Padre hablando. Here I am, my servant. This is the Father speaking. Yo lo sostendré. I will support you. Mi escogido, My selected, en quien mi alma tiene in contentamiento. which my soul is comforted in. He puesto sobre él mi espíritu. I have put over you my spirit. Él traerá justicia a las naciones. He shall bring justice to the nations. So, déjeme, no es el tema, no estamos hablando de la Trinidad, pero déjeme traerle a colación para que usted se dé cuenta cómo el concepto de la Trinidad Now, realize that this passage isn't about the Trinity, but realize that this is written in a specific way, el concepto de la Trinidad está en toda la Escritura. such that the concept of the Trinity is written in all of Scripture. Aquí está el Padre hablando. Here is the Father speaking, Y él dice, he ahí mi siervo. and here he says, look there to my servant. Está haciendo referencia específica al Hijo. He's making a specific reference to the Son. Y dice, en quien he puesto mi espíritu. He says, in whom I have put my spirit. Dios el Padre, God the Father, hablando, Dios el Hijo God the Son, y Dios el Espíritu Santo. God the Holy Spirit. Y yo tengo por ahí una recolección de no sé cuántos versículos a través de toda la Biblia And I have a recollection somewhere there of all the verses in the Bible que apuntan that point to al Dios Trino. the Trinity. De manera que la inspiración al servicio o al ministerio Such that the inspiration for service or ministry viene directamente del Hijo. comes directly from the Son. Aunque sea el Espíritu el agente
Even if it's the Holy Spirit who is the agent, que en este tiempo opera tanto el querer como el hacer that in this time operates in the willing and the doing, por su buena voluntad. according to his good pleasure. So, Efesios 4, 11 y 12, So Ephesians 4:11 through 12. ahí nos va a hablar de otros dones, There we're going to have a discussion of another group of gifts. que son dones de servicio, pero también dones de gobierno dentro de la iglesia. And so these are gifts of service, but also of governance within the church. Porque la iglesia no es un realengo, la iglesia no es algo desorganizado. Because the church is not disorganized. Y dice, y él mismo, está hablando de Jesús, le hace el contexto en Efesios 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. And the word says, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and some teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edification of the body of Christ. So, estos son dones ministeriales. So these are ministerial gifts. Se imagina que ahora yo le diga a un hermanito, So realize now, if I say to a brother, te voy a hacer un regalo. I'm going to give you a gift. A partir de ahora te toca recoger la basura todos los días en la iglesia. From now on, you have to pick up all the trash of the church. How does that sound? ¿Está bueno el regalito? Is that fun? Bueno, eso es servicio también. Well, realize that that's also service. Eso es parte de lo que podemos hacer por la obra de Dios. That's part of what we can do for the work of God. Qué lindo cuando el Señor nos llama a un servicio en el que podemos ofrecer ayuda a otras personas en la obra de Dios. How beautiful it is, and we can offer help in the work of God, Tengamos o no una remuneración material. whether or not we have material compensation. Yo he dicho muchas veces que uno de mis propósitos en la vida I've said many times that one of my purposes in life es conectar a las personas. is connecting people. Ayer yo recibí un mensaje de texto Yesterday I received a text message de una madre from a mother, venezolana Venezuela, desesperada. desperate. Su hijo estuvo aquí en el programa. Her son was here in the program. El niño tiene unos problemas de comportamiento terribles He has a few behavior issues. y aparentemente el niño está a punto de ser deportado. And apparently he's now at the point of being deported. So, esta madre me mandó un mensaje y el mensaje decía lo siguiente: So the mother sent me this message, and it said, Pastor, le estoy enviando el GoFundMe Pastor, I'm sending you the GoFundMe. y ahí está toda la explicación And there's a whole explanation porque necesito ayuda con mi hijo. because I need help with my son. Por favor, compártalo con la iglesia. Please share it to the church. Yo no se lo voy a mandar a todo el mundo, I'm not going to send it to everyone. pero si alguien quiere ser parte de eso, me deja saber y yo se lo doy. But if you guys are interested, please reach out. And we Pero will. mire lo que pasó ayer. But realize what happened yesterday. Ayer nosotros teníamos una graduación del Instituto Voice to the Nations. Yesterday we had a graduation for Voice to the Nations. Teníamos 8 hermanos de aquí graduándose. We had 8 brothers from here that were Un graduating. aplauso para los graduandos. Gloria a Dios. Esos son hermanos que están creciendo en el conocimiento de la palabra. Those are brothers that are raising themselves in the knowledge of the word. Pero dentro del grupo que vino a celebrar, But within the group that was coming to celebrate, vino una hermana venezolana que yo conozco, came a Venezuelan sister that we know, muy bien conectada. very well connected. Para que tenga una idea, For an idea, esta hermana tiene 80 grupos de WhatsApp, this sister has 80 group chats in WhatsApp que son contactos que ella tiene. that are all contacts that she has. Porque ella es así, es de ayudar y de conectar a este con lo otro y resolver el problema. Because her joy in life is connecting people and making sure everyone. So, cuando yo la vi entrar, dije, So when I saw her come in, I said, oh yeah, yo sé que tú me la estás mandando. I know that you are sending her to me. Y le dije, por favor, antes que te vaya, necesito hablar contigo. And I said, before you leave, please come talk to me. Estaba uno de los que predicaban hablando y me dijo, pastor, ven, ven, ven. They were one of the brothers that are preachers, and they said, come here, come here. Y después que habló como 15 o 20 minutos ella, And after he spoke 15 to 20 minutes about her, entonces le pude presentar el caso. then I was able to present my case to her. Me dijo, no te preocupes, She said, don't worry. esto se lo voy a mandar a mis 80 contactos, I'm 80 gonna resolve grupos de this contacto. Within my 80 groups in WhatsApp. Pero además de eso, quiero que la envíes a un ministerio que está en el Doral, But aside from that, I want you to send her to a ministry that's in que Doral. se llama AFE, That's called AFE. Amor, Fe y Esperanza. Love, faith, and hope.
Y este ministerio, además de que reparte comida diariamente, puede ir, cualquiera de ustedes puede ir que quiere ir a buscar comida a AFE en el Doral. And aside from this ministry giving food to those in need, you can go pick them up if you need. Están ayudando legalmente a estas personas que tienen este tipo de They are problemas. legally helping these people that are having, deportation issues. So, esta mujer tiene un ministerio So this woman has a ministry. que no es predicar aquí en la She iglesia. isn't preaching up here in the church. Ella conecta a las She personas. connects people. Y el Señor la usa And the Lord uses her a través de este ministerio through this ministry para bendecir a to otros. bless others. So, estoy hablando de lo que Dios el Padre puede hacer a través de nuestras vidas, capacitándonos a través de un ministerio dado por el Hijo. So I'm talking about what the Lord gives us and prepares us for in ministry given to us by the Son. Ahora, dice el apóstol que hay diversidad también de operaciones. So the apostle also says that there's a diversity of operations. So, hay diversidad de dones, So there's a diversity of gifts. hay diversidad de ministerio, There's a diversity of pero ministries. ahora sube la escala. But now the scale rises up once more. Y dice el apóstol, pero hay diversidad de operaciones. And the apostle says there's a diversity of operations. So, note que las operaciones ya son asignaciones directas del Padre. Make note that the operations are the direct assignments from the Father. So, estamos hablando de la máxima autoridad del universo. ¿Alguien We're dice speaking amén? about the supreme authority of the universe. El Padre, el The Creador. Father, the Creator. Aleluya. So, el Padre llamando, capacitando y enviando a hombres mortales We're talking about the Father calling, preparing, and sending mortal men con propósitos superiores. with superior functions. So, estamos hablando de llamados poderosos que el Padre hace a individuos. We're talking about powerful callings that the Father does to individuals. No para que el individuo se enaltezca Not for the individual to become exalted, y crea que ahora Él es Dios en la tierra. and so that they can believe that now they are God in heaven, on earth. No, no estamos hablando We're not de talking eso. about that. Estamos hablando de dones especiales de enseñanza. We're talking about specific gifts of teaching. Estamos refiriéndonos a oficios ministeriales que hacen que continúe estableciéndose el reino de Dios. We're talking about ministerial offices that cause the kingdom to continue to establish itself on earth En proporciones exponenciales. at exponential proportions. Déjeme darle una estadística para que entienda lo que yo estoy diciendo. Let me give you a statistic so you guys can understand what we're saying. Un pastor normal, A normal pastor, quiero decir, un pastor que lo que hace es trabajar en su iglesia local, that's to say a pastor that works in his local region, trabaja con su grupo, works with his group. en un ministerio de 30 a 40 años. In a ministry of 30 to 40 years, Ya yo estoy pegadito a los 40. I'm getting there pretty close. Digo de ministerio. Saying of ministry. Aunque esto sea en una iglesia rural, en un pueblo pequeño, una iglesia nada muy grande. Even if it's a small rural church or in a small town, En ese periodo de 30 a 40 años in a period of 30 to 40 years, puede llegar a tener influencia sobre 10,000 personas they can reach an influence of over 10,000 people a través de los servicios de la iglesia. through the different services of the church, Las bodas, los funerales, los hospitales, las visitas a los miembros, etcétera, etcétera, etcétera. including weddings, funerals, hospital visits, members visits. 10,000 personas. 10,000 people. ¡Wow! Eso parece grande. It seems like a lot. Pero se imagina el impacto que han tenido los apóstoles de Jesucristo en 2000 años. But let's notice the impact that the apostles have had over the last 2,000 years A través de la escritura que nos dejaron. through their writings. Que el apóstol Pablo certifica es inspirada por Dios. That the apostle certifies is inspired by God. ¿A cuántos millones de seres humanos ha How alcanzado? many millions of people have they reached? ¿Cuántos hombres a través de la historia Dios ha utilizado para alcanzar miles y miles y miles? How many men across history has the Lord used to reach out to thousands and thousands? Moody, que fue un hombre que empezó como maestro de escuela dominical Moody, who started as a teacher in Sunday school en el siglo XIX, in the 19th century, cuando no había micrófono, when there wasn't microphone, cuando no había radio, when there wasn't radio, cuando no había televisión, cuando no había internet. when there was no internet.
Y cuando tuvo a alguien que le dijo, mira, mejor te quedas dando clases de escuela dominical que no prediques. And when someone told him, it's better that you stay in Sunday school, don't preach. Porque la verdad que no predicas bien. Because honestly, you don't preach very well. Este fue un hombre que Dios utilizó y alcanzó miles de vidas. This was a man that served and reached out to thousands of people. So, a eso me refiero. So to that, that's what I'm referring A las operaciones que el Padre designa en las manos de alguien común to. The operations that the Lord gives to someone in their hand that is common. para hacer cosas To extraordinarias. do extraordinary things. En mi conclusión, In conclusion, si la necesidad en nuestra iglesia, en nuestra congregación, es la manifestación de los dones del Espíritu, if the need in our congregation is for the manifestation of spiritual gifts, vayamos al Espíritu por ayuda. let us go to the Spirit for help. Pidamos al Espíritu que nos capacite. Let's ask the Spirit to prepare us. Él es el Paracletos. He is the Parakletos. Claro, es una palabra en griego, no hay It's a Greek problema. word. Él está con nosotros 7 por He's 24. with us 24/7 Él te puede capacitar para usarte con dones with gifts. especiales del Espíritu. Si la necesidad es de ministerio, manifestemos poderosamente la vida de Jesús en medio de nosotros. If the need is for ministries, let us powerfully manifest the life of Christ in our midst A través de nuestro testimonio personal, through our personal testimony, a través de nuestro testimonio through our congregacional, congregational testimony, nuestro carácter, our character. y como resultado nacerán los ministerios que sean necesarios And as a result of that, the ministries will be brought to serve the Lord, a fin de servir al Señor y a su iglesia y a nuestra comunidad. to serve the Lord, His church, and our community. Hermanos, la iglesia está llamada a ser un faro para la comunidad. Brothers, the church is asked to be a lighthouse to the community. Entre otras cosas, por eso necesitamos llegar al final del proceso en el que estamos de poder construir un templo. That's why it's so important for us to get to that goal of constructing our temple. ¿Usted sabe cuánta gente de afuera que no sabe que aquí hay una iglesia? Do you know how many people are outside that don't know that this is a church? Porque no hay un letrero. Because we don't have a sign. A menos que usted se lo diga, ellos no se van a enterar. Unless somebody tells you, you wouldn't So, know. aproveche la oportunidad e invita al vecino. So do yourself a favor and invite your neighbor. So, si nuestra meta es llegar a traer provecho al reino a niveles exponenciales, So if our goal is to bring benefit to the kingdom at exponential levels, vayamos al Padre en busca de la manifestación de let us operaciones go to the Father to seek for manifestation of operation, para su gloria y para su for honra. His glory and honor. El Señor puede usar a hombres y mujeres ordinarios The Lord can use any one of us para hacer obras to do extraordinarias. extraordinary things. Pero a cualquier dimensión que el Señor nos lleve, ya sea personal o como iglesia, But to any dimension that the Lord takes us, whether it's individual or as a congregation, nunca, nunca, nunca never, never, never des lugar a la envidia o a los celos. give space to En medio envy nuestro. or jealousy amongst ourselves. Si el Señor te llamó para ser mano, If the Lord calls you to be a hand, no te preocupes por ser pie. don't worry about being a foot. Sé la mejor mano Be the best que el hand Señor haya creado. that you can be. Aleluya. Ponte de pie. Let's stand up. Quiero terminar con la palabra del Señor en Colosenses 3, 23 al 24. I want to finish with the word in Colossians 3, 23 and 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. And whatever you do, do it heartily, do it fully, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Padre, te doy gracias por tu palabra en este día. Y te ruego, como te rogué al principio, que esta palabra, Señor, cobre vida en nuestros corazones y que podamos verdaderamente hacer lo que tu palabra dice. Tú dijiste, sé pues hacedores y no oidores olvidadizos de tu palabra. Hoy te rogamos, Señor, que nos ayudes. Hoy nos ponemos en tus manos. Hoy nos humillamos para rogarte, Señor Jesús, bendícenos. Bendícenos, desarrolla en nosotros dones espirituales. Desarrolla, oh Dios eterno, ministerios. Haz operaciones
a través de la obra de tu Espíritu en nosotros y úsanos para la gloria del nombre de Jesús. Gracias. Gracias por la bendición de habernos llamado, de habernos escogido y de usarnos siendo tan incapaces para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Le voy a rogar que se sienta.